Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Este domingo celebramos la fiesta, la solemnidad de Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu Santo, el Espíritu que el Señor prometió a todos los que creyeran en Él. Y es ese Espíritu que tendrá la fuerza transformadora y creadora, la misma fuerza creadora y transformadora que tuvo en el libro del Génesis, cuando Dios, por medio de este mismo Espíritu, crea todo, crea al hombre, y del barro hace surgir al hombre y le da su Espíritu para que este hombre creado del barro sea un ser viviente, un ser animado. Ese aliento de vida que es el Espíritu de Dios transformará también la vida de los discípulos y los capacitará para la misión que el Señor les encomienda. Efectivamente, como vemos en el Evangelio de este domingo, estando las puertas cerradas por temor a los judíos, los discípulos están dentro de este lugar con miedo y se aparece Jesús con la promesa del Padre, esto es el envío del Espíritu Santo. Y es esta aparición de Jesús resucitado la que les cambiará la vida para siempre a los discípulos. Y si estaban con las puertas cerradas, con miedo, con angustia, con tristeza, desorientados, desanimados, todo esto va a cambiar con la aparición del Señor y con la efusión del Espíritu Santo. La escena se transforma rápidamente porque el Señor les da la paz y los discípulos se llenan de alegría. Les devuelve la seguridad, la confianza. Y todo esto es consecuencia de la presencia de Jesús resucitado en medio de ellos. Y todo esto podría haber terminado ahí, contentos los discípulos con que el Señor esté en medio de ellos, poder disfrutar de su compañía. Pero Jesús añade algo que abrirá una nueva perspectiva en la vida de los discípulos. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo, dice el Señor. Por eso los discípulos ya no tendrán que quedarse encerrados, sino que tendrán que salir al mundo. Para eso son enviados. Pero ¿de qué manera podrán estos discípulos realizar lo que el Señor les pide? Se darán cuenta que humanamente es imposible esta tarea que el Señor les encomienda. Por eso, el mismo Jesús, al instante, después de enviarlos, les dice esto: sopla sobre ellos y añade: reciban el Espíritu Santo. De esta manera, los discípulos son recreados, son animados a imagen de esa creación primera, como nos relata el Génesis. Si el soplo de Dios es vida y pudo vivificar un trozo de barro, ¿cómo no va a poder transformar y dar un impulso nuevo a lo que ya está creado? Jesús, al soplar sobre los discípulos y darles el Espíritu Santo, transformará la vida misma, esa vida misma que tienen los discípulos, que ahora será vida en Dios, vida en el Espíritu. Esa vida de Dios permanecerá ahora para siempre con los discípulos,
que pasarán de ser débiles y frágiles a convertirse en valientes y alegres anunciadores de la buena noticia, incluso algunos dando la vida por el Evangelio. Es por eso que Jesús infunde el Espíritu Santo para que los discípulos actúen, no para que se queden encerrados, porque ahora tendrán los discípulos ese Espíritu Santo que es la fuerza, la vida y el amor de Dios. Hoy vemos muchos cristianos que se dicen cristianos, pero que viven como los discípulos de Jesús en los primeros días después de la crucifixión y antes de la llegada del Espíritu Santo, podríamos decir. Viven encerrados, tienen miedo al qué dirán, tienen miedo a hablar de Jesús, tienen vergüenza de decir que son cristianos, ven el mundo como una amenaza, da miedo enfrentarlo. Y entonces ese temor reduce la vida cristiana a lo más oculto, rezar en secreto, quedarme cómodo en la iglesia, donde es el único lugar que me siento seguro porque, bueno, así pensamos igual o casi todos igual, nadie me cuestiona, ¿no? Ahora, de mí como cristiano, nada dice que soy discípulo hacia afuera. Si tengo esta actitud de encerrarme y quedarme en la comodidad de la oración oculta y sin expresar que soy cristianos. Hay otros también que hoy viven hundidos en la tristeza, en la angustia, se dejan invadir por todo lo que pasa en el mundo, lo viven quizás de alguna manera negativa y se vuelven pesimistas, porque todas esas situaciones les ha llegado a apagar la alegría cristiana. Viven desorientados y no saben para dónde mirar porque todo les parece como amenazante, oscuro, difícil, ¿no? Sin embargo, hoy el Evangelio nos trae esta luz, esta fuerza del Espíritu que nos dice que el temor, la tristeza, la desorientación se disipan con la presencia de Cristo resucitado, que nos da su mismo Espíritu, el soplo de Dios, que tiene tanta fuerza creativa que hace desaparecer toda tristeza, toda inseguridad, toda desorientación, para poder dar lugar así a la seguridad, a la firmeza, a la alegría y a la decisión. El Espíritu de Dios no vino una sola vez en Pentecostés. No lo recibimos solamente en el bautismo. Viene cada vez que lo pedimos con fe. Jesús sigue entregando ese mismo Espíritu a la Iglesia y es capaz, con la fuerza de ese Espíritu, de cambiar a los débiles y temerosos en discípulos entusiastas, misioneros de la buena noticia. Es por eso, queridos hermanos, que tenemos que pedir insistentemente el Espíritu Santo. Es Él el que nos da la fuerza para salir de nuestro encierro, de nuestra inseguridad y anunciar el mensaje de salvación. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Que este domingo de Pentecostés el Señor nos dé la gracia de ser renovados, recreados y con un nuevo impulso, el impulso del Espíritu Santo, poder ser testigos del resucitado que anuncian al mundo esta alegría, esta paz, esta fuerza y este amor de Dios. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.